factor secundario, que el paciente esté chocado, que el paciente traiga fiebre, que el paciente, sí. Y difícil, y si es que el paciente está hipotenso, ¿ah? ¿Por qué? Porque una frecuencia cardíaca menor de 140, 150 difícilmente les va a generar un estado de inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Entonces, si el paciente no tiene frecuencia cardíaca mayor a esas, siempre hay que buscar una causa diferente. Seguramente la hipotensión no está dada por la taquicardia, sino la taquicardia está dada por la hipotensión, ¿sí? Compensatoria. Está compensando la frecuencia cardíaca. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? En cuanto al abordaje que le van a dar al paciente, porque si no, luego vienen las equivocaciones, luego nos tardamos más en darle una respuesta terapéutica al paciente y pues obviamente se nos va a ir atrasando el tratamiento, ¿no? Y la buena evolución. Bueno, ok. Evaluar la frecuencia cardíaca y luego. Y luego sigue identificar y tratar la causa subyacente que vamos Ahora, a tener. bueno, primero, pero ahí dice algo muy importante, ¿no? Si existe taquiarritmia, vas a valorar si el paciente está taquicárdico primero, ¿sí? Y si el ritmo es rítmico o arrítmico, ¿sale? Por lo tanto, primero que hay que monitorizar al paciente, ¿verdad? ¿Sí? Y luego. Es mantener la vía aérea permeable para apoyar la ventilación según sea necesario. Oxígeno en caso de hipoxemia. Monitor cardíaco para identificar el ritmo y monitor de la presión arterial y oximetría. Después sigue saber si las taquicardias vienen de algo, por ejemplo, la hipotensión, el estado mental alterado, signos de shock, molestias torácicas e insuficiencia cardíaca aguda. Ahí es si la taquicardia te está provocando algún efecto o si la taquicardia te está dando esas alteraciones, ¿sí? Si la taquicardia te está dando hipotensión, si la taquicardia te está dando un estado mental alterado, si que esté confuso el paciente o que no conteste o que esté adormilado, sí, que tenga datos de choque, que tenga dolor torácico, opresivo, o que esté diaforético, o bien que veas que el paciente está en falla cardíaca con edema pulmonar, eso te habla de que la taquicardia te está provocando alteraciones hemodinámicas, ¿sí? Te habla de taquicardias con un paciente inestable, ¿sí? ¿Qué más? Entonces aquí se parten en dos, en sí y no, y si hay una cardioversión sincronizada, se va a considerar la sedación y si existe un complejo QRS estrecho regular y hay que considerar administrar adenosina. Y si no hay, vamos a checar lo que es la QR ancha, que debe de ser mayor a 12 segundos. Y ¿Para qué van a ver las características del QRS? ¿Para qué? Si es ancho o es angosto. Para saber qué tipo de taquicardia le está dando. Así es. Si el QRS es de complejos angostos, pues seguramente es una taquicardia supraventricular, ¿sí? Si el QRS es de complejos anchos, pues seguramente es una taquicardia ventricular. Ahora, no necesariamente tiene que ser una taquicardia ventricular cuando tienes complejos anchos. ¿Por qué? Porque puedes tener una taquicardia supraventricular con aberrancia, se llama, con aberrancia, que quiere decir que a lo mejor es un paciente
que ya tenía previamente un bloqueo de rama izquierda, donde los complejos del electrocardiograma son complejos anchos y por lo tanto puede parecer una taquicardia ventricular. Sin embargo, es una taquicardia supraventricular. ¿Sí? Para eso, para que tú identifiques si es una taquicardia supraventricular o ventricular, hay un algoritmo así como este, que se llama algoritmo de Brugada, donde te va a decir bajo qué condiciones va a ser una taquicardia supraventricular y bajo qué condiciones va a ser una taquicardia ventricular, ¿sí? Pero la importancia del complejo ancho del QRS es ese, determinar o bien orientarte si la taquicardia es supra o ventricular. ¿Sale? Ok. Y de aquí nos pasamos a las características. Bueno, aquí, antes que nada, obviamente, si el paciente está inestable, ¿qué vas a hacer? Por cardioversión eléctrica, ¿verdad? Sí, hay que cardiovertir al paciente. Obviamente, también dependiendo del tipo de taquicardia, vas a determinar si el paciente si el paciente va a responder a dosis de 50 joules o de 100 joules. Habitualmente empezamos en 50 joules en las taquicardias supraventriculares, ¿sí? Sí, obviamente, si el paciente, las condiciones son de un complejo QRS angosto o estrecho y que esté regular, pues obviamente, como estás considerando que es una taquicardia supraventricular, pues la primera indicación farmacológica es adenosina, ¿verdad? A dosis de 6 miligramos, la primera dosis, 12 miligramos la primera y la segunda, perdón, y la tercera dosis. Hay que esperar obviamente 5 minutos entre cada dosificación, entre cada administración del fármaco, ¿sí? Y pues la adenosina como tal es un fármaco muy seguro porque el efecto es fugaz prácticamente, ¿sí? Son milésimas de segundo su efecto y desaparece inmediatamente. Así es que es un fármaco que difícilmente te puede provocar algún bloqueo o alguna otra alteración del ritmo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la primera opción terapéutica en cuanto a la cardioversión farmacológica es la adenosina, ¿sí? Si el paciente obviamente está hemodinámicamente inestable, pues inmediatamente hay que cardiovertirlo, ¿sí? Sí saben a lo que me refiero con cardiovertirlo, ¿verdad? Eléctricamente. ¿Sí No. conocen los desfibriladores que hay en los hospitales? Los que salen en las novelas cuando los pacientes caen en paro y se los ponen. Sí. ¿No? Ese es el desfibrilador y trae una modalidad de cardioversión. ¿Cuál es la diferencia de la desfibrilación y la cardioversión? La desfibrilación, cuando tú tienes un paciente en paro, que obviamente es uno de los temas que faltan, el aparato en la desfibrilación suelta la descarga cuando tú oprimes los botones de descarga. Y la cardioversión es diferente porque el mismo aparato trae un botón donde dice sincrónico, ¿sí? Ahí, ¿qué va a hacer el aparato? Va a determinar un QRS para soltar el disparo en ese momento, ¿sí? Tú sostienes las paletas, oprimes, no es como cuando haces desfibrilación, que inmediatamente suelta el disparo, no. Acá oprimes, lo mantienes oprimido hasta que ya el aparato suelta la descarga, ¿sí? Pues se llama sincrónico porque lo sincroniza con un QRS determinado, ¿sí? Esa es la cardioversión eléctrica del aparato. ¿Qué más? Pues siguen las características. A ver, regrésate a la anterior. Bueno.
Bueno, y luego, ¿qué te decía? Si el QRS es de complejos anchos, ¿sí? Pues un acceso intravenoso, corroborarlo con electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿sí? Adenosina te da como opción, ¿verdad? O bien la infusión de algún otro antirrítmico. Algún otro antirrítmico, pues bien puede ser la lidocaína, o puede ser la miodarona, o ¿qué más puede ser? Esmolol, o bien algún otro antiarrítmico, ¿no? Pero como primera opción tienes la adenosina. Y luego, si no es de complejos QRS anchos, pues quiere decir que habitualmente son pacientes que no están hemodinámicamente estable, pero bueno, inicialmente pues te recomiendan las maniobras vagales y nuevamente antiarrítmico como tal, adenosina, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues la adenosina es un antiarrítmico muy seguro, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ¿qué más, Perla? Ahora sí, las características. Pues aquí es una arritmia sinusal respiratoria y va a haber una variación en las distancias entre la onda R y los complejos QRS. La distancia entre R y R no debe ser superior al doble de la basal y el complejo QRS debe ir precedido por una onda P. ¿Ese de qué es? De una arritmia sinusal respiratoria. Ah, ok, una arritmia sinusal. Okay. Fíjense cómo tiene las características ahí. Pásalo. A ver, porque se van a ocupar aquí. Bueno, fíjate cómo tiene las características de un QRS normal, ¿no? Aparentemente, sí. Pero fíjense cómo se hace cierta pausa y luego presenta otro QRS. Y si se fijan, todos los QRS, pues no coincide la distancia entre R y R, ¿verdad? Sí, pero ¿cuál es la diferencia aquí o cuál es la importancia? De que todo el QRS, ¿sí? Hay previamente una onda P, ¿sí? Una onda P, el QRS pues tiene características normales. Adelante, ándale esa, la onda P. Y luego el QRS y luego la onda T. ¿Y cuál es otra de las características del ritmo sinusal? Pues la frecuencia cardíaca, ¿va? ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? ¿Cuál? 80 sobre 120, no, pues ya creo que cambió. A ver, ¿cuál cambió? ¿Cuánto es? Es de 80 a 100, ¿no? Ajá, 180, ¿no? 80, 100. 180. Bien. Fíjense, cuál es la frecuencia cardíaca normal o la frecuencia normal del nodo sinusal? Pues esa, ¿no? Porque esa es la normal. Y luego del nodo auriculoventricular. ¿No lo vieron en cardio eso? Es de 40 a 60. De 60 a 40, muy bien. Y luego ya en las fibras, o en las ramas del haz de His.
pues abajo de 40, ¿no? 45. Obviamente, si ustedes ven un electrocardiograma de estas características y ven que la frecuencia cardíaca no es superior a 100, pues que tenemos una arritmia sinusal, ¿no? Porque tiene las características de un trazo normal, sin embargo está rítmico, ¿sí? Pero tienes una onda P, tienes un QRS de características normales, tienes una frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Entonces tienes una arritmia sinusal. Cuando tienes estos trazos también, pero que son rítmicos, que tienen características de un ritmo sinusal, que son rítmicos, pero que tienes frecuencia cardíaca arriba de 100, pues ahí estás hablando de una taquicardia sinusal. Al hablar de sinusal, quiere decir que estás viendo un trazo electrocardiográfico de características aparentemente normales, ¿sí? Lo anormal ahí va a ser o la arritmia, porque no coincide la distancia entre R y R, o bien la frecuencia, ¿verdad? Si está arriba, es taquicardia sinusal. Si está rítmico, pues es arritmia sinusal. ¿Sí? ¿Sí me voy a explicar o no? Ok. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Perla. Sigue la taquicardia sinusal, Ajá. que la frecuencia es de 100, 180 latidos por minuto. El ritmo es regular. Las ondas P son normales si la frecuencia es muy elevada, pero también puede estar escondida por la onda T del latido anterior. El Así es, ahí se... intervalo... Ujú. QRS. Y el QRS es normal. Ok. Fíjense ahí cómo está elevada la frecuencia cardíaca, pero el electrocardiograma, el trazo electrocardiográfico tiene unas características normales, ¿no? ¿Sí? Tienes una onda P que precede al QRS, ¿sí? Tienes un QRS de características normales. Y si fijan, tienes un QRS de complejo un poquito ancho, ¿no? ¿Sí se fijan? ¿Por qué tiene un complejo así muy ancho? Porque si ponen todas las derivaciones de ese electrocardiograma, muy seguramente tiene un bloqueo de rama izquierda. ¿Sí? ¿Qué más, Perla? Sigue Que la... por cierto, al Sebastián le faltaron los bloqueos de rama, ¿eh? Al Sebastián. ¿Qué más, Perla? Doctor, yo le había preguntado, perdón, le había preguntado si ya hasta ahí terminaba y creo que había dicho que sí. No recuerdo que me Está haya bien, dicho está eso, si bien. no, sí se los Es que, hubiera no, bueno, es presentado. que mira, habitualmente no te dan repercusión clínica, por eso no le di tanta importancia, pero si lo hubieras puesto, pues no había Una problema. disculpa, doc. No, Disculpe bien. no hay problema. Realmente no tiene tanta relevancia. ¿Ves? ¿Qué más? Bueno, sigue la extrasístole auricular, que la P es prematura y de otra forma. Y son frecuentes y se presentan más de 5 a 6 por minuto. Esa es una extrasístole, ¿no? Si se fijan, no tiene onda P. Un complejo completamente, pues prácticamente es prácticamente igual, ¿sí? Pero pierde el ritmo, ¿sí? El de arriba es que es auricular o ventricular. Auricular. Auricular. ¿Y traes de ventricular o no? Creo que sí. A ver. O dale lo que sigue. Ahorita lo. Bueno, la que sigue es la supraventricular. Uh-huh. Y pues ¿Qué frecuencia cardíaca tiene ese electrocardiograma? no sé.
¿Cuánto tiene? De frecuencia cardíaca es el electrocardiograma. ¿No, Perla? No. No. A ver, ¿alguien? ¿Qué frecuencia cardíaca tiene ese electrocardiograma? ¿Sí o no? De 179 latidos por minuto. A ver, 8. 1500 entre 8. 187. ¿Cuánto? 187.5. 187. Fíjense, una frecuencia cardíaca de 187. Sí les enseñaron a sacar a sacar la frecuencia cardíaca o no. No. ¿Sí saben sacar la frecuencia cardíaca o no? No. Electro. ¿No? No. Lo que tengo entendido es que cuentas los cuadritos entre cada complejo QRS y cada cuadrito es como 0.2 segundos y luego ya como que lo calculas así. Mira, fíjate bien. La manera más común que lo hacen así de forma rápida es ver un QRS que coincida con una línea de algún cuadrito grande. ¿Sí? Esa línea tiene valor 0. ¿Sí? Y luego la siguiente línea tiene valor de 300 y luego la siguiente tiene valor de 150 y luego 100 y luego 175. Si se fijan, ese tendría un valor que está entre 300 y 150, ¿no? Entonces andarías como en 180, así como lo sacaste. Sin embargo, si te fijas, pues es un poquito, pues, poco confiable, ¿no? Ese método. Tendrías que tener ya mucha experiencia. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Que tú cuentes el número de cuadritos pequeños entre R y R, ¿sí? Obviamente ahí puedes buscar una QRS que coincida con una línea gruesa, ¿no? Del cuadrito más grande, ¿sí? Cuentas el número de cuadritos entre R y R y divides 1500 entre ese número de cuadritos. Por ejemplo, ¿cuántos cuadritos tiene ahí entre R y R? 8. 8, ok. 1500 entre 8. 187.5. ¿Cuánto? 187. 187. 1500 entre 8. 187.5. Ok, 187. A ver, vámonos al de abajo.
¿cuántos cuadritos pequeños hay entre R y R? 12. 12, sí. ¿Dónde? Sí, sí. 11. 11, ok. 1500 entre 11. 136. Ok, 136. Ahora sí, ¿ya se fijaron cómo medir la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma? Sí. Y ustedes dirán, ¿pero por qué entre 1500? Bueno, es que en un minuto hay 1500 cuadritos de esos pequeños. Y como ustedes están viendo la frecuencia cardíaca en un minuto, por eso dividen el número de cuadritos que hay entre R y R, ¿sí? Y de ahí sale el resultado de la frecuencia cardíaca. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok. ¿Qué más, Perla? ¿Qué más? Creo que esta es la taquicardia auricular. Y esta suelen ser de larga duración y difíciles de eliminar. Se asocian a factores como la bronquitis. Y fue lo que encontré. Ok. ¿Qué más? Después ¿Ya? sigue el aleteo auricular. Y esa Ok. es la última. Ujú. Y esta es de 150 latidos por minuto. Su frecuencia puede ser regular. Y ya. Es un flúter auricular, ¿no? Si se fijan las características del electrocardiograma, son características en diente de sierra. ¿Sí? Es un flúter auricular. Ok, bueno. ¿Qué veríamos mañana? Ya casi acabamos. ¿Qué veríamos? Ritmos de paro, doctor. ¿Qué? Ritmos de paro. Ah, ok. Bueno, los ritmos de paro. ¿Y luego qué sigue? ¿Ya es lo último? RCP es el último tema. Ah, ok. Ritmos de paro y Doctor, RCP. sería más bien hasta el jueves, ¿no? Ay, sí, es cierto, el jueves. Sí, el jueves, porque mañana es día inhábil. Luego, respingas, cabrón. Bueno, chavos, entonces, si Dios quiere, nos vemos el jueves, ¿no? Sí, doctor. Órale, pues, cuídense mucho. A ver, ¿quién puso ahí un chat? ¿Qué dice el chat? Ah, sí, anda dormido. Bueno, órale, pues, cuídense. Adiós.